Eugenio. Ahora sí, pues los comentarios, que seguramente habrá varios que haya suscitado esta exposición. ¿Quién quiere comenzar? Y conste que no estoy viendo a Marisa, pero sí la estoy viendo. No, no, libremente. ¿No se anima nadie? Bueno, pues si quieren, luego dicen, Sí. ¿verdad? No, yo sé, No, yo por no, no, eso te estoy dando la palabra. sí, No, luego me da hasta sentimiento de culpa. No, no, no. La Feliz vez para nada. anterior, enhorabuena. la vez anterior, Al- luego le fui a llorar a Rosario, que me sentía yo muy mal de andar metiendo mi cuchara a cada No, rato. al contrario, se agradece No. muchísimo esa participación. Bueno, oye, bueno, primero, Eugenio, pues felicitarte. La verdad es que para mí leer tanto tu trabajo como el trabajo de Catherine, pues para los que nos dedicamos a la historia, ¿verdad? Nos abre pues una ventana de cómo dialogan dos disciplinas y en este caso pues creo que la arquitectura y la historia pues van de la mano, ¿no? Y y que en efecto coincido con lo que Eugenio dice, bueno, pues es que tienen que, para darle todo este contexto, para darle toda esta dimensión que tú le quieres dar al trabajo, desde la trinchera de la arquitectura, pues no lo puedes divorciar, ¿verdad? De la historia. Yo tengo pues, más bien pues, algunos comentarios, algunas preguntas que yo de hecho, bueno, en la licenciatura yo hice, mi tesis fue sobre una hacienda pulquera de los llanos de Apa. Entonces, bueno, pues el tema de las haciendas lo he trabajado también desde la perspectiva de Yucatán. Entonces, bueno, tengo voy a tratar de poner aquí orden, ¿no? Tú comienzas, hablando sobre, bueno, la evolución de la propiedad como tal, ¿no? Y y la pregunta va en este sentido. Cuando uno revisa los trabajos sobre las haciendas durante el Porfiriato, que existen numerosos trabajos, se habla de que en la segunda mitad del 19 prácticamente casi todas las unidades productivas del territorio nacional sufren un proceso de modernización y que tiene que ver con, pues, las mismas condiciones del país, sobre todo los productos que se exportan, como puede ser el caso de las haciendas cafetaleras, el caso de las haciendas enequeneras, etcétera, etcétera. En el caso de la hacienda de Miguel Ferriño, ¿existe un registro de que haya habido, a ver, claro, empieza en la segunda mitad del 19, no es una hacienda no es una hacienda colonial que vaya sufriendo transformaciones? Y mi pregunta va en este sentido. Llega cuando ya se están modernizando todas las otras, en términos productivos, en términos arquitectónicos, se modifican completamente la fisonomía de estas. ¿Cómo insertarías este proceso de modernización que se da en otras regiones? ¿Cómo insertarías el caso de esta hacienda en particular? Eso por un lado. Por otro lado, tú mencionas también, y claro que no es el objeto del trabajo, pero bueno, personalmente me gustaría que me comentaras algo. Hay una parte que son las viviendas de los trabajadores, y bueno, creo que el libro, por ejemplo, de Katz sobre las haciendas porfirianas, donde habla de las condiciones laborales del centro, del sur sureste y del norte. ¿Cuáles eran las condiciones laborales en las haciendas norteñas? Porque una de las, bueno, una parte de la leyenda negra de las haciendas porfirianas es precisamente las condiciones laborales, las condiciones sobre todo de esclavitud en el sur sureste, bueno, en las haciendas del centro se concentran mucho la mano de obra y en el norte hay poca mano de obra.
y tienen que recurrir a otros mecanismos de retención de la mano de obra laboral. Entonces, si nos pudieras comentar eso, porque creo que me parece que sería como muy interesante y que podría, insisto, yo sé que no es el tema central, pero como te metes al entorno, creo que sería pues interesante escuchar esta parte de las condiciones laborales. Y bueno, me gusta mucho, bueno, al final de cuentas, pues es un señor italiano, como explicabas tú al final y en tu texto lo dices muy claramente, pues no fue por su linda cara, ¿verdad? Ni porque fuera italiano, sino porque tuvo a bien de casarse con una señorita, ¿verdad? Que además fue muy prolífica y le dio una prole muy extendida, pero que tenía una relación con una de las familias más poderosas del norte, ¿no? Entonces, se conjugan varios elementos y bueno, pues el ser, pues un italiano que no vino, como también tú bien mencionas, que no viene en estos, en estas, en este proyecto de colonización que se intenta, sobre todo en el periodo de Manuel González, de las colonias italianas, sino que es un italiano que viene a buscar fortuna y ahí me queda ahí como que alguna cosa pues llega, pero quién le dijo, quién le contó, qué nexos tenía con algunos personajes del norte, porque como que me da la impresión de que con que ahí llegó y qué bien le fue, Exacto. y bueno, Sí, y sí, sí, dejó sí. toda, y luego, entonces me falta como algún datito de que ¿quién le dijo que se fuera allá? ¿Por qué no se fue a Tlaxcala, a una hacienda porquera? ¿Qué algún vínculo tendría con personajes del norte que le hizo pensar en decidir, además a Cuatro Ciénegas, ha perdido atrás de la nada, en una zona que también, como tú bien dices, fue Aridoamérica, que fue muy tardía la colonización, era zona de indios salvajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de momento, pues ahí dejaría mis primeros comentarios. Espero Sí, que te sean de utilidad. Y te felicito muchísimo, Eugenio, ¿eh? Me gustó mucho tu trabajo. gracias, A mí gracias. me Bueno, gustaría Oye, participar sí, sí, siguiendo Eugenio, la... sí. vamos a hacer primero las preguntas y luego contestas, Sí, ¿está bien? Ok, perfecto. sí, Ok. Rosario. sí. Sí, les decía que me gustaría participar tomando el último aspecto de Marisa sobre su nacionalidad, ¿no? Sobre el ser italiano y lo que significaba para ese momento tu llegada a México, ¿sí? No solamente a una región inhóspita como ella señalaba, sino la importancia de mapear ese itinerario de exilio, ¿no? Porque en qué calidad venía, en qué calidad llegó, en qué calidad migratoria llegó, y por otra parte, así como mapear las redes que posibilitaron su este, eh, llegada y asentamiento en esta región, porque posteriormente en el texto de Eugenio, que bueno, yo también reitero la felicitación, es un texto muy interesante, se ve la presencia de otro italiano, Peraldi. Entonces, hubo un colectivo de extranjeros italianos, hubo una diáspora de italianos en la región con los que de alguna manera se relacionó Miguel Ferriño o fue un caso o fue un caso aislado, ¿no? Eso como me parecería como muy interesante de indagar. Por otra pequeña historia de éxito y realmente la producción de barriles que tenía y el pago de impuestos era para su tiempo, era bueno, ¿no? Entonces, a mí me parece que quizá no fue una historia tan pequeña de éxito, sino fue una empresa de tipo familiar que va a tener nexos y van a tener, sus dueños van a tener nexos con políticos, con otros empresarios, con militares, y además con sectores hegemónicos
de tipo económico, comercial del norte de México. Quizá aquí valdría la pena recurrir a algunos trabajos de Cerruti. Él como que se centra mucho en cómo se va conformando una zona económica, es importante, y cómo esa zona económica, a través de la llegada del ferrocarril, va cobrando mucho relieve y se va entrelazando más con el mercado no solamente interno, sino con Estados Unidos. Pero bueno, a mí me gustó mucho el trabajo, Eugenio, muy bien elaborado y fundamentado. Felicidades. ¿Y Bien, más? ¿alguna otra ¿Alguien más que pregunta? quiera participar? Yo también Sí, quisiera apuntar algo, doctora. ok, Sí, Javier y luego Catherine. Ujú. gracias. Me sumo a las felicitaciones, doctor Eugenio. Un trabajo muy gráfico, como bien ya lo dijeron el principio la doctora Laura. Ambos trabajos que nos sacan un poco de la zona de la clásica historia y que me parece muy nutritivo. A mí me gustaría que si nos pudiera, por lo menos aquí de manera verbal, nos pudiera ahondar más en el progreso de la empresa vitícola de Ferriño, en el contexto del Porfiriato, porque me parece que ahí en una parte al principio refiere que esta empresa o este empresario pues progresa en este periodo, pero que me parece que nos pudiera dar algunos matices más focalizados de cómo se distingue este progreso en ese periodo, ¿no? Y por otra parte, aunado a lo que ya comentaba la doctora Marisa, cómo se percibe la revolución en la región de Cuatro Ciénegas, sobre todo a nivel de los trabajadores de las haciendas, porque no recuerdo el texto si también es de CAPS o no. Se dice que los trabajadores de haciendas en la zona del norte son un poco más reacios a involucrarse en la revolución, en tanto que los del sur se involucran más por las condiciones de explotación laboral, etcétera. ¿Cómo la perciben ellos en esa región y en específico de este sector del vino? Sería todo, gracias. Catherine. Gracias. También, Eugenio, me gustó mucho tu trabajo, pero yo me fui a los gráficos y y bueno, vi unas cosas que tú dices que entran al patio triangular, pero no vi ningún patio triangular. Y dices que la casa estaba por 3 lados, pero solo aparece por 2. Bueno, yo lo que pienso, es nomás son detalles. Yo creo que se podría integrar la parte arquitectónica, o sea, se presenta al principio, pero aparece un poco desligado. Yo siento como que si se metiera por etapas, conforme hablas del negocio, ¿no? O sea, que compra y que empieza el negocio de tal año a tal año y muestras la primera etapa del edificio. O sea, en lugar de tener un dibujo de todo, como tienes identificadas las etapas, mostrarlas. Y bueno, eso nomás es como la sugerencia que creo que ayudaría a integrar la parte de la arquitectura que va acompañando el crecimiento de la empresa. Me gustó muchísimo cómo identificaste pues la importancia de la mujer, que de verdad por muy sensibilizados que estemos, se nos pasa muchísimo y me pareció pues extraordinario tu trabajo, de verdad, porque sé que empezamos de cero. Marisa, ajá. Y luego Adriana, ok. Sí, pero nada más a propósito de esto que se me pasó, es que ya ven que luego tengo 40 notas y las voy encontrando. Hay un libro, Eugenio, que puede ser inclusive para sacar una pequeña notita, es un libro de Laura Machuca, del Ciesas Peninsular, que habla sobre las mujeres hacendadas en el siglo XIX. Y ahora se centra mucho en la etapa, la región yucateca. No, yo ignoro porque bueno, pues ella se ha dedicado a esta parte, sobre todo en los últimos años, que se fue a Ciesas Peninsular, pero creo que te podría dar alguna pista para
pues para resaltar el papel de esta mujer, porque no sé si en el norte fue un caso extraño, pero en el caso, por lo menos de Chiapas y de Yucatán, hay el papel de las mujeres hacendadas en el 19 es súper importante. Entonces, a lo mejor si le echas un ojito, te podría dar alguna pista para, para, para ponerla más en su dimensión, ¿no? Si fue un caso único en el norte, si fue más común, etcétera, etcétera. Y ya, me callo. No, Adriana. Sí. Yo también quiero luego después hablar si se puede. Ajá, Sí. Karen. Ok. Pues muchas gracias. A mí también me da gusto escuchar. Repetidamente también oía que usa el término de la categoría de redes. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a las redes porque nos implica pues un trabajo muy grande desde la sociología y también hablar de grupos o hablar de redes, ¿no? Porque ¿qué tanto lo local es local? En este caso, ¿no? ¿Qué tanto lo local le permite, por ejemplo, pues no vincularse también a esta red porfiriana, ¿verdad? De las cuales muchos negocios van a desaparecer, como lo estabas mencionando. Y yo te quería comentar, por ejemplo, me da mucho gusto que tanto este texto como el de Kate usan la prensa, ¿no? Eso ya es una reivindicación para los que empezamos a querer que la prensa fuera utilizada de una manera, pues como una fuente histórica. Obviamente que la publicidad o los anuncios se pagan, ¿sí? ¿Qué tanto la compañía por lo mismo tiene esta presencia en estos periódicos, ¿no? Que no hay que olvidar, ¿no? Que se pagaban los avisos o las indicaciones. Entonces, esto nos visualiza que saben que es un producto lo que ellos están vendiendo y por esto también la prensa como producto anuncia productos, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, nada más esa advertencia. Y cuando hablas de redes, ¿verdad? Cuando ya para las cuestiones de no en Cuatro Ciénegas, sino en la Ciudad de México, ¿quiénes son sus gestores o qué tipo de gestores tiene para hablar de redes, ¿no? Porque ante todo es un grupo familiar, más que una red. Sí. Ok. Carmen, Nada y más. quizás con eso cerramos esta ronda para tener oportunidad de escuchar a Catherine y luego si hay la oportunidad, pues nos podemos expandir en preguntas y comentarios. ¿Qué les parece? Entonces, Ok. Carmen, por favor. Ajá. Bueno, felicitar a Eugenio porque me gustó mucho el trabajo, su texto, y también comentar que esa relación familiar que dijo con personas de acá de Morelia, que se casó con una moreliana descendiente de León, el historiador reconocido, ya hay varios familiares aquí y precisamente con los nombres que él mencionó, como Fernando Peraldí, es una persona más o menos de mi edad, entonces la familia siguió acá o tuvo descendencia y también como recordarás Eugenio, cuando hicimos el trabajo juntos, el de la historia del Club Campestre de Morelia, las tierras que se compraron para el Club Campestre de aquí, se le compraron a la señora Serafina Peraldi, que también por el nombre debe estar emparentada, ¿no? Luego se repiten los nombres en una familia y creo que por ahí también puede salir algo más. Es todo. Ok, muy Sí. bien. Entonces, Eugenio, por favor, tus Sí, comentarios. voy a tratar de ser muy breve. Bueno, tomé notas y voy a tratar de dar contestación. Este proceso de modernización de la hacienda en México durante el siglo XIX, pues creo que está muy relacionada con la propia llegada de Ferriño. Algo que mencionaron los familiares de Miguel Ferriño es que por la tradición oral se sabe que había ya vitivinicultores asentados en Cuatro Ciénegas que emprendieron un viaje a Italia donde conocieron al papá de Miguel Ferriño y le propusieron venirse a México.
precisamente para apoyar la producción. A los pocos años, no se sabe que el papá de los Ferriño haya venido, pero sí los hijos. También se dice en la tradición familiar que fue por las guerras de unificación italiana que se estaban librando por allá, que decidieron venirse. En ese ambiente de inseguridad prefirieron venirse. Miguel Ferriño llegó con otros hermanos y también se sabe que posteriormente llegaron algunas de las hermanas, de tal manera que ciertamente no fueron gentes que vinieron a la aventura, venían ya con la idea y con un contacto previo y precisamente la idea de los hacendados mexicanos de importar conocimientos para modernizar la producción. Creo que eso es importante. Y también en relación a la cuestión de los trabajadores, algo que se puede ver es que las áreas dedicadas a los trabajadores son muy pequeñas y esto pues se explicaría porque efectivamente no había mano de obra y por otro lado el hecho de que la producción de Ferriño no se basó solamente en el cultivo de sus tierras, sino en la compra de materia prima a otros productores locales. Y eso también permitiría entender tanto el hecho de que no tenían muchos trabajadores y que evidentemente las condiciones de trabajo debieron de ser muy distintas de peones con salarios pagados de forma normal y que evidentemente marcan una diferencia muy grande del manejo de la mano de obra que se da en el centro y sur de la República. Por otra parte, algo que sí también me mencionaron los descendientes es que en realidad cuando ya Ferriño estaba establecido, llegaban otros italianos a esta región porque iban de paso hacia los Estados Unidos. Y bueno, alguno se quedó por ahí en esta misma región, como parece ser el caso de los Peraldi, que originalmente llegaron con la idea de irse a Estados Unidos y uno de ellos se quedó asentado en esta región porque pues se sabe que hay estos también descendientes de estas familias, pero en los Estados Unidos. Evidentemente, pues esto también le daba a Miguel Ferriño un papel de un poco benefactor de estos migrantes paisanos suyos. Bien, si se me pasa algo, me lo dicen, por favor. Y también acerca de la modernización, sí se sabe, por ejemplo, porque ahí en la hacienda todavía hay vestigios de que cambiaron el tipo de molienda tradicional, que era a pie o a mano, pudiéramos decirlo, por un sistema de transmisión mecanizado movido mediante animales, de tal manera pues que también de alguna manera ellos iban innovando las formas de producción. Eso también se puede ver en los tipos de alambiques, que sí pues tenían ya tecnologías un poco más desarrolladas en relación a los alambiques tradicionales. Bien, en la observación de Kate acerca de los gráficos, yo la verdad en este momento sí me quise ir con mucho cuidado porque yo visité este lugar hace ya varios años. De hecho, tuve oportunidad de entrevistarme con el director general de la empresa porque somos amigos de ese niño que efectivamente, como menciona Carmen Alicia, es de aquí de Morelia, pero actualmente ya reside allá. Y realmente yo, antes de poder plantear de manera formal la evolución del inmueble, sí me gustaría ir a corroborar nuevamente personalmente, ya con los levantamientos y todo esto, para pues no decirlo tan en el aire. Por eso no lo incluí en el artículo. Realmente lo que les presenté ahora gráficamente es una hipótesis que todavía tengo que corroborar y espero ir en los primeros meses del año que viene para tomar este asunto, pues tratar de encontrar más documentación
que me permitan establecer con más certeza el crecimiento. Gracias por el comentario acerca de las mujeres. Fue algo que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por la mención que hacen los descendientes de la del carácter en esa familia era doña Herminia, y que fue la que logró que la empresa subsistiera, que inclusive fue la que se impuso al deseo de los hijos de repartir la hacienda, y ella se negó rotundamente. De no haber sido por ella, esta hacienda seguramente hubiera desaparecido. Y efectivamente, como se menciona, te los confieso, yo no soy un especialista en materia de redes desde el punto de vista sociológico, y creo que ciertamente esto se puede mencionar más como un grupo familiar que logró al paso del tiempo, pues sí, tejer una serie de relaciones muy interesantes. Y creo que también aquí, pues, cabe mencionar que la familia Ferriño, al igual que otros migrantes italianos, se asentaron en esta parte de la República, se pueden ver muy activos. Por ejemplo, yo encontré referencias en prensa de personajes de esta familia que se dedicaron a la minería en San Luis Potosí, en Coahuila, en Nuevo León, y también, desde luego, a los empresarios como el fundador de esta empresa, de la fundidora Monterrey, de bancos, de tal manera que fueron personajes muy activos en esta región, que ciertamente pues ameritaría ser estudiados más a fondo. Como decía Carmen, pues el hecho de que estas familias, sus descendientes vivían aquí en Morelia, fue lo que me permitió tener la relación con ellos, y sí he tenido un acercamiento muy grande con ellos. Persona que mencionó Carmen Alicia, con sus hermanos, a los que conozco también hace muchos años. De hecho, déjenme decirles que para cerrar esta investigación, para mí fue un reto, porque es un lugar que yo había visitado hace muchos años. Hicimos un trabajo de levantamiento arquitectónico con la idea de asesorar a los propietarios de cómo mejorar el mantenimiento. Estaban teniendo muchos problemas, pero realmente este enfoque, pues es a partir de este mismo año. Fue un poco una investigación a marchas forzadas, partiendo desde cero, pero pues creo que resultó muy interesante, porque, como se dice, pues habría que valorar si es una pequeña caso de éxito y no un gran caso de éxito. Creo que inclusive el hecho de que la producción de Bodegas Ferriño haya saltado de 50, 100 barriles a 2,000 barriles anuales, habla de que realmente este personaje estaba muy al tanto de las tecnologías de una explotación eficiente de los recursos naturales, de la vid y de su procesamiento. También se habla que había una producción adicional de uvas, y esto también nos permitiría entender la importancia que tuvo a nivel regional, y no como una persona que tuvo ni grandes tierras ni gran cantidad de trabajadores, sino que realmente era importante porque era un centro donde se procesaba mucho de la producción regional. Y eso también nos permitiría explicar el hecho de que la revolución pues no estuvo muy presente en este lugar. Yo las referencias que encontré fueron más bien de grupos revolucionarios que se estaban moviendo por esta zona, y que eran combatidos, pero no eran propiamente gentes de la región. Las gentes de Cuatro Ciénegas estuvieron muy adscritos a los grupos de la revolución, pero nos estamos refiriendo a estos propietarios como los Carranza. Hay otros apellidos por ahí que también están muy relacionados con la revolución. O sea, no eran campesinos, eran los dueños de tierra los que se involucraron en la revolución. Esto resulta también un caso interesante, y que creo que se puede entender pues en el contexto de que realmente los trabajadores en las haciendas eran
de números, creo yo, bastante reducidos. Los vestigios que hay de sus habitaciones son muy pequeñas realmente, no hablan de grandes cantidades de trabajadores. Y sí, lo que se advierte, pues es una producción regional que era procesada en bodegas Guerriño. No sé si con esto habré agotado la respuesta de sus inquietudes, y si no, pues posteriormente Está lo bien, podemos retomar. Eugenio. Sí, gracias, muy amables.